Hola a todos, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Justicia para Todos con Gilmar Tafur y que nos sigan en Instagram, Twitter y Facebook como Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Y está conmigo la profesional Evelyn Rosero. Evelyn Rosero está a mi lado y es una experta comunicadora social y también con maestría en comunicación digital y con una gran experiencia en comunicación, pero además con conocimiento en el área del derecho de las prestaciones sociales y la seguridad social que se debe prestar en ejercicio y en aplicación de la Ley 100 de 1993. Como quiera que tuvo experiencia como directora de comunicaciones de una gran entidad, un fondo administrativo de pensiones. Y también nos acompaña la profesional, perito, experta, perito, psicóloga, neuróloga, especializada, doctora Jenny Orejuela. La doctora tiene una gran experiencia en los peritazgos forenses, me acompaña desde hace muchos años en el equipo legal y hoy hace parte de este maravilloso panel para llegar a ustedes con un programa de impacto, con un programa que los va a tocar a todos, con un programa que les va a abrir los ojos. Y por supuesto, no podía faltar uno de los baluartes del equipo legal, el doctor Harold Rosero. El doctor Harold Rosero es médico, pero además es médico laboral y puede actuar como perito forense en medicina del trabajo. Así que es una gran alegría presentar este gran panel para empezar un nuevo ciclo de justicia para todos, un ciclo que los va a impactar muchísimo. Hace muchos años ganamos el premio a lo mejor de lo nuestro en la televisión regional con este programa Justicia para Todos. Pues hoy les prometo que con este equipo vamos a volver a figurar como uno de los mejores programas de este tipo de contenidos que es de gran utilidad para la opinión pública y de gran servicio. ¿Por qué, doctora Jenny? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Así que, para ponerlos en contexto, quiero contarles que la dinámica del nuevo proceso en Colombia es la constitucionalización de los procesos en todas las áreas del derecho, en todo lo forense. Así que los profesionales del derecho y la gente que aspira a que se le reconozca una pretensión deberá estar acompañada de peritos, expertos en las diferentes áreas del conocimiento. Como abogados debemos guiar a nuestros clientes en el ejercicio correcto de la práctica de la prueba y la prueba debe ser calificada. Les decía que la tendencia del derecho contemporáneo es a constitucionalizarlo todo y parte de la correcta prueba, de la correcta presentación de los hechos es la figura del debido proceso. Y el debido proceso nos ha de llevar a entender que la prueba pericial, la prueba experta, es clave para que usted pueda demostrar, persuadir, guiar, orientar a los jueces de la República en eso que ellos quieren declarar, en eso que usted está pidiendo. Por eso, dame tus hechos y te daré el derecho. En ese contexto, vamos a hablar con estos tres profesionales expertos que los van a conducir y los van a guiar por el camino de lo que debe ser el debido proceso probatorio en materia de la prueba experta. Y voy a empezar con el doctor Harold Rosero. El doctor Harold Rosero ha tenido muchísimas experiencias en el ejercicio de los peritazgos de orden laboral. Toda vez que en todos los casos donde es necesario solicitar el reconocimiento de una prestación económica
que tenga que ver con los riesgos laborales, debe intervenir necesariamente el concepto del médico laboral. Son muchos los casos donde el doctor Harold ha emitido concepto. Y ese concepto debe ser un concepto experto que siga las reglas del peritazgo. A muchas personas les niegan el reconocimiento de una pensión de invalidez a falta de una buena calificación. Pero muchas personas son enviadas a las juntas regionales de calificación de invalidez o se obtiene el concepto de las juntas de las administradoras de pensiones, y esos conceptos regularmente no coinciden con la veracidad de los hechos, y frente a esos conceptos es que existe la prueba pericial de refutación, y aquí tenemos a Harold. La prueba pericial de refutación es aquella prueba que sirve para mostrarle al juez que el concepto que no calificó correctamente a esa persona que quería ser evaluada y que sufrió una merma en su capacidad laboral es incorrecto. Y allí está el doctor Harold, que ha emitido muchísimos conceptos de refutación que a la postre han resultado favorables a los intereses de aquellas personas que piden justicia en esa determinada área del derecho que es la seguridad social. ¿En qué otros campos, doctor Harold, es necesario presentar los peritazgos de refutación en materia de seguridad social en el tema de pérdida de capacidad laboral? Sí, realmente la pérdida de capacidad laboral nos da la oportunidad para demostrar que ese paciente no cuenta con una situación física, intelectual o de cualquier otra índole de salud para continuar ejerciendo su labor. Esa pérdida de capacidad laboral, cuando normalmente llega en calificación a un 50%, pues le da la capacidad o la oportunidad de pensionarse por invalidez. Esa es la oportunidad que tiene el paciente con un buen peritaje o con una buena calificación de esa pérdida de la capacidad laboral, ¿no? O sea que habría un beneficio hacia futuro para que ese paciente pueda disfrutar de una pensión cuando realmente su discapacidad lo amerita. No siempre se califica, como dice el doctor Gilmar, no siempre las juntas, normalmente la primera instancia la hace la EPS, la segunda instancia luego cuando se apela la hace la Junta Regional, posteriormente va a la Junta Nacional, y si la Junta Nacional persiste en una calificación que esté por debajo de un 50%, que es la que le da la oportunidad de la pensión por invalidez, pues se pueden llevar a los estrados judiciales y apelando pues se hace el peritaje y se puede demostrar perfectamente de que ese paciente sí está con una pérdida de capacidad de más del 50% y puede optar por una pensión. Mira, esa es la importancia de una calificación justa para que el paciente pueda contar con ese beneficio, ¿no?, de la pensión por invalidez. Y anotar algo bien interesante, que si esa calificación definitiva no supera el 50%, entonces finalmente ese paciente tendrá derecho a que se lo indemnice. Y entonces las ARLs también se meten en el juego de impedir la indemnización correcta para los pacientes. Entonces, ¿qué hacen los médicos como el doctor Harold? Garantizarle frente a esas juntas que ese paciente va a tener la calificación justa. La doctora Evelyn iba a preguntarle Bueno, no, muchas gracias primero, Gilmar, por el espacio, por estar aquí presente y bueno, con estos expertos que tenemos aquí de la mano. No, al doctor Rosero preguntarle, digamos, dentro de ese 50% donde se habla de esa pérdida de capacidad laboral, ¿qué tipo de enfermedades, riesgos caben allí también? O sea, ¿de qué podríamos hablar? Porque muchas veces la gente a veces puede encontrarse frente a una situación de vulnerabilidad y por desconocimiento, por no saber que está allí, no alega, no pelea o simplemente no pone de precedente esto. Entonces sí es importante, yo sé que esto puede variar muchísimo, pero de pronto algunos ejemplos como para ilustrar a la gente un poco en el tema. Sí, realmente nosotros hacemos calificación
se debe hacer a nivel de las EPS, de las juntas regionales, de la Junta del Fondo de Pensiones, una calificación de tipo integral. ¿Por qué? Porque a veces el paciente tiene una enfermedad general, una hipertensión con problemas de compromiso renal, puede tener un problema neurológico con problemas de hemiparexia o pérdida de la función del hemicuerpo, de un brazo, de una pierna, pero además de eso puede tener afectación psiquiátrica, una depresión crónica, puede tener un problema que es manejado realmente por el psiquiatra, y eso le va a dar una sumatoria de esas 3 o 4 patologías a su discapacidad, que va sumando y posteriormente puede darle el porcentaje que amerita para la pensión. Por enfermedad general, definitivamente el paciente requiere de ese 50%. Si no se califica, ese 50% si lo amerita, pues el paciente tendrá que seguir trabajando en unas condiciones paupérrimas, ¿ves? Porque no puede desempeñarse con buena funcionalidad. De ahí que es importantísimo ser consecuente con una condición de discapacidad, de deficiencia o minusvalía que tiene el paciente para que llegue a esa calificación. Tanto el trabajador como la empresa podrían tener un problema de situaciones limitantes, ¿no? Porque el empresario no sabría qué hacer con un paciente con un 49% que no alcanzó el 50% de su capacidad. Hay que ser muy justos en ese sentido, ¿no? Porque hacemos con un paciente con un 49%, reintegrarlo cuando la Junta Nacional no da esa calificación. Hay que mirar por eso la calificación integral, porque pues toda esa sumatoria pesa para tener en cuenta en el proceso final de calificación. O sea que sí son muchas variantes a tener en cuenta en esa calificación. Muy interesante lo que acaba de decir el doctor Harold, porque hemos visto casos como el que tú nos estás planteando, personas que llegan al 49% y no los pensionan, con enfermedades generales, que les toca seguir trabajando y poniendo en riesgo la empresa y poniendo en riesgo a los usuarios de la empresa. Por ejemplo, conocí el caso de una persona que tenía unas infecciones gravísimas y trabajaba en una empresa de alimentos y no lo calificaban con esa calificación necesaria para mandarlo definitivamente a la casa con una pensión. Entonces, allí es donde necesitamos profesionales como el doctor Harold Rosero, para ponerle una talanquera a la maldad, a la perversidad, a la falta de compasión, a la falta de humanidad de un equipo, de una junta médica que no es capaz de reconocer el talante de una situación que pone en estado de vulnerabilidad no solamente al paciente, sino a toda una comunidad, a los empresarios y a los usuarios de esa empresa. Así que ustedes están entendiendo la importancia de un programa como Justicia para Todos, porque les está llegando y les está diciendo de manera clara: podemos revertir una situación donde ustedes no los califican correctamente. Si abarcamos todo el procedimiento que se establece en la ley, como es el de llegar a las juntas de calificación, a juntas nacionales. Cuando se llega a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Junta no calificó como debió calificar, entonces allí entran en fuego los médicos laborales, los psicólogos laborales. Sí, porque, perdón, Gilmar, es importante que la gente conozca que si no alcanzó o la Junta no le dio ese 50%, puede apelar a los estrados judiciales. Ahí es donde un buen abogado puede llevar el caso con un buen perito médico o psicólogo para que ese porcentaje se pueda discutir en los estrados judiciales. Ahora bien, resulta que la importancia de tener buenos peritos, porque el diagnóstico, el peritazgo del perito experto en el conocimiento, en el área del conocimiento pertinente, es aquella materia prima que necesita el juez de la República o el tribunal para tomar una decisión que tenga en cuenta todos esos elementos que les llevan a decir que efectivamente perdió más de la capacidad que se necesita para estar vigente laboralmente y que hay que pensionarlo. Y ahí el juez va a tener en cuenta no solamente los peritazgos médicos,
sino otro tipo de experticias probatorias en las cuales el equipo legal de Gilmar Tafur Abogados Asociados tiene una gran avanzada. Porque no solamente acompañamos los peritazgos, no, acompañamos un peritazgo psicológico clínico que me va a hablar, que me va a decir qué pasa con ese paciente en su vida familiar. Porque es que no solamente se afecta al paciente, sino la familia. Porque la familia tiene que apoyar a ese trabajador que ya no puede movilizarse correctamente, sin embargo lo mantienen injustamente en una posición de trabajo que no puede desarrollar a plenitud. Entonces, un dictamen psicológico sobre las consecuencias en su ética interior, en su moralidad interior, ha de decirnos de manera clara y apoyar una decisión de un tribunal y de un juez, que finalmente un juez de la República, con esos acompañamientos periciales, va a decir, definitivamente, así la Junta de Calificación haya dicho 35, yo voy a decir, tiene 51. ¿Sí? Existen unas técnicas y métodos que son variados, que sirven como parámetro para calificar. Porque hay algunos médicos acá de juntas laborales y juntas médicas en general, donde hay psicólogos y donde hay abogados, califican con base, por ejemplo, en el método Baltasar. Y el método Baltasar es un método bien interesante, pero hay otros que califican con otros métodos. Y entonces allí la necesidad y la importancia de tener buenos peritos, y en Gilmar Tafur Abogados Asociados contamos con ellos. Así, mis estimados televidentes, que ustedes lo que tienen que hacer es abrir los ojos. Si usted le han negado un derecho, le han desconocido un derecho, entonces usted puede refutar esa negativa y puede acudir a los estrados judiciales o puede pedir que lo recalifiquen, doctor. Nuevamente, hábleles de la recalificación. Sí, claro. Posteriormente a un año de la primera calificación se puede solicitar una segunda calificación y juntar de nuevo pruebas de exámenes, de valoraciones por especialistas que de pronto agreguen algo más a esa patología. Eso le va a dar un valor sumado a la primera calificación y muy seguramente apelando a esa segunda calificación poder alcanzar el porcentaje que no se alcanzó en la primera calificación. Fabuloso, fabuloso lo que les acaba de decir el doctor Harold, porque mucha gente cree que con esas calificaciones todo terminó. Pues pasado un año usted puede volver a iniciar el proceso y recalificarse. Recuerden ustedes que Gilmar Tafur Abogados Asociados es un bufete donde tenemos especialidades en las diferentes áreas del conocimiento legal y que usted puede contar con mi equipo. Son más de 41 años de experiencia. Más de 41 años de experiencia ejerciendo y defendiendo las justas causas de la gente. Y son miles de casos que hemos sacado adelante en estos 41 años de ejercicio profesional. Y contarles una experiencia, en estos 41 años de ejercicio profesional no hemos sido condenados en ningún disciplinario, porque hemos trabajado con ética, con altura y con reconocimiento de la gente. Así que esa es una alegría compartirles. Ustedes pueden revisar nuestras redes sociales y ahí encuentran a Harold, encuentran a la doctora Jenny, encuentran a la doctora Evelyn, por supuesto encuentran a Gilmar Tafur Abogados, o sea, más de 41 años, y nos dan la máxima calificación que se puede dar a una oficina de esta naturaleza. Así que es muy bueno compartirles esto y que ustedes pueden contar con nosotros. Y que en nuestro bufete de abogados, una de las áreas donde más nos reconocen es en el tema de la seguridad social, en el tema del derecho público en general, es decir, demandas contra el Estado. Y ahí los peritazgos están a la orden del día, porque la gente sufre perjuicios de carácter moral por las acciones y las omisiones de los demás. Pero no solamente, cuando hablo de derecho público, hablo de una cantidad de áreas del derecho público donde los asociados al Estado de Derecho pueden sufrir graves perjuicios. Y ahí entra en juego la doctora Jenny Orejuela, que me lleva acompañando muchos años,
con un ejercicio probo de su profesión con alta ética, y su peritazgo es muy especial, va al fondo del asunto. Y hemos podido desmontar situaciones terribles que a veces se elucubran, se erigen y destruyen a una persona. Pero si usted tiene un equipo legal, un equipo científico que lo acompañe, entonces usted la va a sacar del estadio. Cuéntanos, doctora Jenny, de esas experiencias con Gilmar Tafur, abogado asociado. Son muchísimos los peritazgos donde ella ha participado con probidad, con ética, y hemos descubierto todas unas estructuraciones, todos unos montajes que a la final, si no se desbaratan, si no se destruye, si no se demuestra que fue un montaje, terminan dañando a una persona para toda la vida. Cuéntanos de esas experiencias. Bueno, doctor Gilmar y apreciados televidentes, pues son muchos los casos que hemos tenido y afortunadamente y gracias a Dios exitosos, porque como dice el doctor Gilmar, contamos con los recursos profesionales, contamos sobre todo con el favor de Dios y con esa claridad en cada proceso que hemos manejado. O sea, nos han llegado sucesos muy tristes en relación a la afectación que hay para la familia y para el núcleo que hay alrededor de la familia, porque cuando están afectando a una persona no es solamente la afectación para esa persona, sino que salpica al resto de personas que se encuentran en ese engramaje familiar. Tenemos un caso muy especial de alienación parental. Para los apreciados televidentes que de pronto no están muy relacionados con este término, alienación parental es la que se da, síndrome de alienación parental, es la que se da casi siempre en los procesos, doctor y televidentes, cuando hay un divorcio, ¿no? Cuando hay una separación. Entonces, el hijo que se queda con alguno de los dos padres es alienado, manipulado por este padre. ¿Por qué? Porque hay un proceso de separación, de divorcio, hay duelos sin resolver. Todos sabemos que cuando hay un divorcio pues se presentan situaciones muy concretas de tristeza, de dolor, de enojo. Cuando hablamos de duelos sin resolver pues vienen muchas emociones ahí juntas. Cuando los clientes, los pacientes en mi caso, llegan y se acercan a Gilmar Tafur y Abogados, encuentran ahí un peritaje puntual porque no solamente queremos asesorarlo en esa parte legal, sino que también vamos más allá a la parte psicológica, ¿no? O sea, queremos no solamente ayudarlo en esa parte legal, sino que esa persona salga adelante a futuro con su nuevo proyecto de vida, porque es volver a hacer un proyecto de vida. O sea, se termina este proyecto, no se me dio, entonces yo quedo como parado en la nada. Entonces ahí es que nosotros venimos a asesorar a esta persona. El doctor Gilmar es experto en esa área legal, pero él desde su intuición, desde su parte espiritual y emocional, él quiso ir más allá. Entonces él dijo, este es mi cliente, pero yo veo que está afectado psicológicamente, él necesita un acompañamiento psicológico. Pero no solamente él, su familia también lo necesita. Es que hay una pequeña niña, hay un pequeño niño que está siendo coaccionado, manipulado por una mujer que quizá no es perversa, pero está atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida, no tiene una asesoría puntual, entonces hay que ayudarlos. Por eso nosotros nos consideramos una familia. O sea, no solamente estamos apoyando en un proceso legal, sino emocional y espiritual. Los casos que tenemos son millones, pero uno puntual. O sea, un paciente fue acusado de abuso sexual por su propia hija, pero no era cierto. Era coaccionado y manipulado, influenciado por su madre. Ahí es cuando les hablo de la alienación. Entonces, cuando nosotros entramos a hacerle este tipo de acompañamiento a esta niña, no es solamente el diálogo, se aplican instrumentos validados científicamente para ver esos resultados y por ningún lado nos daba positivo esto.
una persona estaba siendo procesada, estaba detenida por algo que no había cometido, y un hecho tan delicado y tan grave como es un abuso sexual, tan estigmatizado por la sociedad, es casi etiquetar con un rótulo de violador, de abusador, a una persona inocente. Entonces, si nosotros no conocemos las rutas, pues muy seguramente vamos a seguir callando, aceptando la vulneración, aceptando no solamente que una persona que es inocente esté detenida, sino también afectar a un niño, porque ¿qué pasa con ese niño cuando crece? O sea, una afectación muy fuerte. Yo he tenido casos donde mujeres de 50, 40 años vienen y me dicen, mi padre estuvo detenido más de 12 años porque mi madre me dijo cuando yo tenía 7 años que él me había abusado, pero él no me abusó, nunca me abusó. Y esa persona viene a somatizar ese dolor, esa situación que se presentó, y ahí es que vemos personas con enfermedades autoinmunes, vemos a personas con afectaciones de cáncer, el doctor que está muy relacionado con este tipo de somatizaciones, diferentes tipos de cáncer, gastritis, enfermedades que no se sabe su origen. Las mal llamadas, o no sé cómo decirles, huérfanas, pero yo pienso que no son tan huérfanas porque tienen un inicio, y es esta parte que nunca tenemos en cuenta, que es la parte psicológica, doctor y televidentes. Doctora Gina, entonces, digamos, para ponerlo claro frente a la audiencia, digamos, si alguien está frente a un proceso, digamos, no solamente es importante tener, obviamente, el abogado y demás, sino que esa persona debe tener en cuenta esta parte psicológica, porque puede dilucidar muchísimas cosas más allá, y esa puede ser la diferencia de una determinación. O sea, es decir, en defensa, digamos, de la persona cuando está frente a una situación vulnerable, entonces es muy importante que todo el equipo experto rodee esa opinión, digamos, calificada para poder que esa persona lleve su proceso adecuadamente. Doc, es completamente esencial. Yo pienso que este programa, más que un programa donde pues obviamente van a conocer a los profesionales que trabajamos acá, es una labor social completa. Yo presto mis servicios en diferentes partes, en alguna fundación, en un sector deprimido de la ciudad, que lo llaman así. La falta del conocimiento en las rutas de atención y dónde me dirijo yo es lo que hace la diferencia. Si ustedes consultan el bufete de abogados del doctor Gilmar Tafur y Asociados, ustedes van a encontrar las rutas claras. Y les pongo un ejemplo. Pensemos en un accidente de tránsito, cuando una persona sufre un accidente y está muy de moda, que se llama el paseo de la muerte, ¿no, amigo? Que llevan a las personas a otro lugar lejano que no tiene nada que ver. ¿Cuánto tiempo se pierde ahí? Y se puede perder una vida. Total. Porque cuando hay un accidente, el tiempo es crucial. Lo mismo pasa en la vida, lo mismo pasa en los procesos legales, lo mismo pasa cuando yo no sé dónde acudir porque tengo una afectación psíquica, porque alguien está vulnerando mis derechos, no solamente legales, sino también psicológicos, y ahí es donde venimos a intervenir, porque esa persona que está en ese momento desubicada, no sabe qué ruta tomar, entonces nosotros entramos a decir, esta es la ruta. Mira, yo te estoy atendiendo legalmente, pero resulta que yo te veo a ti que estás fuera de sí. O sea, psicológicamente veo que hay llanto de base, psicológicamente vienes con un historial médico donde dices que tienes una cantidad de problemas físicos que antes no tenías, migraña, esta persona no concilia el sueño, esta persona tiene problemas de obesidad porque está comiendo de forma descontrolada y compulsiva. Entonces ahí el doctor Gilmar pasa y dice, este es un candidato importante para una valoración por psicología, pero además le vamos a descubrir que tiene unas secuelas por esta problemática legal que tiene. Entonces necesitamos ese apoyo, necesitamos saber las rutas, son muy importantes. Esa es la importancia de un bufete integral como Gilmar Tafur Abogados Asociados. Más de 41 años ejerciendo esta profesión con decoro y con mucho amor y mucho respeto por la gente. Y
Dentro de esas experiencias hay unos casos de alienación parental que nos llamaron mucho la atención. El caso de aquel chico que lo condenaron a muchos años de prisión y se llevaron también a el papá de ese chico, al amigo de ese chico, y había una orden de detención para la mamá de ese chico por un invento dentro de un fenómeno de alienación. Y a eso tienen que ponerle mucho cuidado, porque hay gente que se descuida con eso. Cuando a usted lo encaucen, cuando a usted lo convoquen, usted no se descuide, usted busque el mejor equipo legal que usted pueda encontrar. El mejor equipo legal no es el que más rimbombancia tenga en medios, no, es el que haya demostrado con muchos años de ejercicio, mucha experiencia y un equipo de apoyo, el talento para sacar de situaciones delicadas a la gente. Nosotros, en el equipo legal, encontramos casos como el que vamos a comentar, un caso en el cual pasó esa situación. La dama ejerció alienación parental hacia su hija, desbarató la imagen del padre y por ahí mismo la imagen del abuelo y todo lo que oliera a papá. La mamá, resentida, se consigue un malandrón y empiezan a hacerle maldades al pobre hombre, se le roban el carro, lo maltratan, lo amenazan y luego lo cogen preso. Y una persona presa, si no tiene un buen equipo legal, no se puede defender. Estas personas desesperadas consiguen un equipo de abogados rimbombantes, les cobraron mucho dinero y estas personas no tenían lo que nosotros tenemos. Experiencia. Tenían fama, pero no tenían experiencia. Y no buscaron los pares para refutar los diagnósticos y los peritazgos que tenían que refutar, porque es que un peritazgo no es la última nota si viene del Estado, porque regularmente en medicina legal están muy ocupados y eso es quita, ponga, eso sale cualquier cosa. Y entonces ahí es donde usted tiene que tener el estilo, la gracia, pedir la misericordia de Dios que le ayude para buscar ese lugar donde usted debe ir para que lo apoyen y que encuentre usted todo ese apoyo integral que le podemos dar nosotros o otras oficinas también que tienen esta misma conformación, pero nosotros tenemos esa experiencia para ayudarle. ¿Qué le pasó a esa persona? La condenaron primero a 15 años de prisión. Cuando lo condenan a 15 años de prisión es que la familia nos busca y empezamos a hacer el análisis y nos dimos cuenta de que había un montaje. Lo que no vieron los psicólogos forenses de medicina legal, nosotros lo vimos. Nosotros vimos que era un montaje, una alienación. Cosas tan elementales como esta, que una niña que le hacen una experticia médico-forense donde encuentran que su himen no está roto. Y la niña va y dice en una reunión, en una sala especial de menores, va y dice que tuvo un encuentro donde un hombre le metió por su vaginita un chorizo. Tenía que estar rasgada, es decir, la niña imaginaba cosas. Pero todas estas cosas era porque la habían alienado. La niña acusaba al papá de cosas que realmente no tenía, no había sufrido. Y eso hizo que condenaran al papá a 15 años de prisión o más. Ahí nos buscan y descubrimos eso. Y finalmente este hombre, después de 5 años de estar preso, en una resolución en la corte, lo sueltan. Pero antes de que lo soltaran, en la cárcel lo trataron de quemar. Increíble. Gente que se ve expuesta a situaciones tan dolorosas porque no tienen unas adecuadas defensas, unas adecuadas asesorías, y por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento y estamos nosotros para ayudarles a hacer justicia para todos. Y en ese equipo tenemos médicos laborales como el doctor Harold Rosero. Tenemos psicólogas clínicas, psicólogas neuropsicólogas, psicólogas forenses como la doctora Jenny Orejuela. Tenemos comunicadoras como la doctora Evelyn, expertas en comunicación, porque ese es un peritazgo también que se puede desarrollar desde el conocimiento y la capacidad que se tiene en la formación que se ha recibido durante todos los años de su vida. Y tiene una formación profesional y una maestría donde podemos ayudarles.
Mire, mucha gente pierde en grandes negocios porque no acude a la ruta que tiene que acudir, las superintendencias. La Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio. Allá se pueden ganar los juicios y allá pueden dejar ustedes de perder sus derechos. Allá no los pierden. Si ustedes tienen una asesoría correcta y un equipo legal como el de Gilmar Tafur, Abogados Asociados, que podemos ayudarlos y acompañarlos a que saquen adelante sus justas causas. Y una justa causa es una alegría, porque nosotros determinamos siempre representar justas causas. Sin embargo, personas que tienen justas causas son vulneradas de continuo. Y esa vulneración viene de una inadecuada defensa técnica de sus intereses. Y entonces la realidad es que cada persona debe meterse en el rol de entender que como no se tiene conocimiento legal, hay que acudir a donde se tiene que acudir. Un equipo integral que te respalde. Y entonces les decía que contamos con expertos como ellas, pero también tenemos médicos forenses para los casos de responsabilidad médica que son continuos. Y usted sabe, doctor, cómo se mueren los pacientes que no debían morirse, pero la gente no sabe. La gente no sabe que puede demandar la responsabilidad del equipo médico, de la EPS, de la IPS y de todo lo que representa el tema de salud y al Estado mismo. De hecho, hace poco tuvimos una sentencia donde se condenó al Seguro Social, a la nueva EPS. Se lo condenó por la muerte con responsabilidad médica por negligencia de un caso donde cualquiera dice, no, es que ya se iba a morir. El señor tenía más de 86 años, tenía un cáncer, pero le hicieron el paseo de la muerte. Le dilataron todos los procesos de atención y la familia no se quedó con eso, no, es que es nuestro papá. Demandaron y se ganó el caso. Y condenaron a la entidad pública a pagar una determinada cantidad de dinero por la vía de la reparación directa. Porque existe lo que se llama la responsabilidad administrativa del Estado. Si el Estado no cumple con su deber, si el Estado omite sus funciones, si el Estado en el ejercicio del poder de policía, el poder de policía es esa capacidad y ese don que tiene el Estado para cumplir con los servicios públicos en general, para cuidar a la gente. Entonces, si no lo hace, la gente puede reclamar. Y nosotros hemos reclamado por mucha gente y hemos sacado adelante esa justa causa y ahí están los peritazgos. ¿Cuánto fue el perjuicio? ¿Cómo se afectó? ¿Cuánto hay que indemnizarle por el daño moral que sintió? Es que hablar del daño moral es hablar de lo intrínseco del interior del ser, cómo se afecta, y eso se prueba a través de un peritazgo psicológico, a través de un peritazgo de comunicación. ¿Cómo se faltó a ese deber de proteger, como lo dice la Constitución Política de Colombia? Y por eso les hablaba al principio de este panel, de este diálogo, que hay una tendencia y que la tenemos que sacar adelante, constitucionalizar todos los derechos de las personas y enfocarlos por el lado de derechos vitales y en algunos casos derechos fundamentales y sacarlos por ese lado, porque se violan mucho los derechos de la gente. Y entonces un ejercicio legal correcto propende por la constitucionalización de todos los derechos que se vulneren. Y entonces hablamos, por ejemplo, hoy hablamos mucho de enfoque de género. ¿Y cuándo se le violan los derechos en el tema del enfoque de género a un individuo del género masculino o del género femenino? Es decir, hay que tener un criterio claro y no parcializado, aún si la política de Estado está diciendo un discurso que es un discurso en el fondo empoderado desde otros niveles y que no corresponde a la realidad de lo que es la vivencia de cada ser. Y es importante resaltar ahí, mi doc, la parte de género, porque cuando hablamos de violencia de género,
la gente piensa que es la violencia, que siempre es la violencia ejercida del hombre hacia la mujer, y estamos invisibilizando la violencia que se ejerce de la mujer hacia el hombre, y esa no la hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una estructura patriarcal que nos ha regido pues desde mucho tiempo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, y aunque pues quisiéramos, nosotros cuatro no vamos a derribar ese constructo patriarcal, pero sí desde nuestros espacios podemos ayudar a que no se vulnere más ese derecho. A que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un hombre que es vulnerado y que hay violencia intrafamiliar en ese hogar de una mujer hacia un hombre y se le da la ruta? En este caso, porque pues algunas personas no se dan cuenta de que pueden consultar un abogado para este tema pues tan delicado, van a una comisaría de familia, y tengo un caso puntual donde remito al paciente en la ruta de comisaría de familia y los policías se le ríen. O sea, va y dice, ¿por qué vienes? Vengo a poner una denuncia porque mi esposa me pega. Y espérate un momentico, va y llama al otro compañero. Vuelve, el mismo paciente me lo contó y dice, mira la denuncia que vine a colocar, y soltaron la risa. El paciente vino muy conflictuado, llega con pesimismo, triste, no me mande para allá, o sea, allá se me rieron. O sea, así de vulnerada está la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre. Y entonces el hombre calla porque siente temor, porque el constructo social y la estigmatización social le pesa a esa persona. O sea, de que me van a decir que cómo así que la mujer me pega, y me van a coger como si yo fuera pues un payaso, ¿no? O sea, y él está vulnerado en sus derechos, tiene las marcas de la violencia, no solamente física, sino psicológica, psíquica, y es un tema que a uno parece que le da risa, pero es real y está activo hoy en día. Entonces, y allí, doctora, es donde la gente debe buscar el auxilio apropiado, el apoyo apropiado, para que se hagan todas las rutas de defensa técnica usando experticias como la suya, y poder defender tanto a hombres vulnerados como a mujeres vulnerados, porque eso es lo que hemos hecho durante años y años, y en cada caso hemos obtenido el resultado correcto, positivo, porque de hecho en nuestro caso no aceptamos una causa manifiestamente injusta. Si nosotros vemos que el tipo, conocimos un caso de un tipo que era gobernador de una comunidad indígena, con mucho poder, mucha plata y mucha violencia, y la chica fue nuestra procurada, nuestra representada, y yo le manejé el caso a ella desde el punto de vista de la constitucionalización de su derecho a ser protegida por el Estado, y a que se le garantizaran derechos mínimos, y a que se le pagara todos los perjuicios que se le pudieron haber causado. Yo le hice una argumentación al despacho legal de tipo constitucional, y la juez se pronunció en consecuencia, y encuentra uno cómo los jueces respetan cuando uno trata el derecho y a la persona humana, hombre o mujer, con esa seriedad y ese compromiso, y acompañándolo de la prueba técnica, y pidiendo que se apliquen las convenciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos o derechos de la mujer en ese caso particular y concreto. Así que la experticia, la pericia, para estar concluyendo esta jornada del día de hoy, que ha sido muy dinámica, muy rica, está en que ustedes sepan que si ustedes van al equipo legal adecuado, van a tener el apoyo pericial idóneo, y que eso va a redundar finalmente en el desarrollo de su pretensión en forma favorable. ¿Por qué? Porque esa experticia, que fue lo que hablamos hoy, expertos se necesitan en el proceso, esa experticia va a ser el consejo idóneo para el juez o magistrado. ¿Y qué pasa si el juez o magistrado no acata el consejo que se le da desde la parte pericial
y desde la persuasión que debe ejercer la defensa técnica de esa persona que está representando, pues están los recursos. Están los recursos y se puede acudir a la instancia superior, se puede acudir luego al recurso extraordinario de casación, se puede acudir a la acción de tutela contra sentencia. Hay muchas maneras de buscar que se le haga justicia a la gente que realmente merece esa justicia. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento de la ley. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Redondeando este paneo está la doctora Evelyn. ¿Cuáles son las conclusiones de la intervención del doctor Harold Rosero el día de hoy, doctora Evelyn? No, pues digamos que yo me atrevería a hacer una conclusión general primero, y es que no hay causas pequeñas en todo lo que han dicho ustedes, que realmente son los expertos. Digamos que todas las causas son importantes y escuchar al individuo y lo que le pasa es trascendental, porque a veces la gente minimiza por desconocimiento, como ustedes lo dicen, y cuando se asesoran adecuadamente, pues ahí entienden cuáles son las dinámicas de sus procesos. Pues frente a lo que dice el doctor Rosero en el tema laboral, este tema de invalidez que estábamos pues tratando el día de hoy, de la pérdida de capacidad laboral, pues yo pienso que ahí también debe asesorarse muy bien la persona, el paciente, el trabajador, su familia, entender también cuáles son esas circunstancias que lo rodean y ese entorno, para que de pronto de cara a la ley o de cara pues a algo justo que se quiera lograr, pues no se vea minimizado y no ocurra algo injusto, porque digamos que cuando una persona pierde pues su capacidad laboral, digamos, no puede seguir adelante, pero debe tener ese reconocimiento, y su familia también. Entonces yo creo que ahí es muy importante, y pues de la doctora Gina, digamos que también ha dejado también un mensaje muy importante, y es que las rutas, conocer las rutas, son muy importantes dentro de todos los procesos. O sea, un equipo de profesionales integral que pueda llegar a una definición importante, y la parte psicológica puede dilucidar muchas cosas importantes dentro de un caso de este tipo. Y pues lo que dice el doctor Gilmar también. ¿Qué dice Gilmar? En general, Gilmar, que ya redondeó todo este asunto, pues es lo mismo. O sea, digamos que el desconocimiento a veces opaca muchísimo, pero cuando abrimos los ojos y vemos que hay una manera de asesorarnos adecuadamente, puede que esas causas, por grandes o pequeñas que sean, puedan tener un feliz término. Y algo muy interesante sobre los planteamientos de Harold. Esa experticia técnica alcanza una dinámica del derecho del trabajo que la gente no conoce. Y ustedes se lo van a llevar hoy y lo van a compartir. Existe una figura que se llama la culpa patronal, donde los peritazgos juegan un papel importantísimo. Esa culpa patronal se da cuando no se cumplen con las dinámicas de seguridad industrial e higiene en el trabajo. Así que la gente no sabe que tiene que demandar, y mire, las respuestas económicas de los jueces frente a la culpa patronal son altísimas. Es decir, se conocen sentencias, por ejemplo, por la caída de un trabajador de un andamio en una construcción que no cumplía con los requisitos y las normas técnicas, de indemnizaciones superiores a los 1.000 millones de pesos. Es decir, esto deben saberlo ustedes, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y allí juegan un papel muy importante los peritos, tanto psicólogos como médicos laborales. Así que es una gran alegría que ustedes tengan la posibilidad de compartir con nosotros. Y hoy fue el programa de reingreso al Canal C, porque estuvimos fundando este canal hace muchos años y ahora volvemos con mucha fuerza y con mucho amor para llegar a sus hogares y que nos convirtamos en sus consejeros permanentes, que ustedes van a poder contar con una oficina seria, con un bufete serio de respeto, que usted puede consultar nuestras redes sociales, escribir gilmartafur.com, y ahí va a encontrarnos a todos nosotros en esa dinámica de poderles ayudar. Igualmente contarles que existe la primera oficina móvil en Colombia, y que es nuestra oficina. Van a ver prontamente al doctor Harold atendiendo público. Vamos a ir a algunos lugares a servir a la gente, a compartir.
a compartir el conocimiento, a compartir el ejercicio de la medicina, de la psicología, de la comunicación y en general en todo lo que podamos ayudarles, porque para eso estamos. El Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Un teléfono clave que ustedes pueden anotar: 315-528-1453. 315-528-1453. A mis compañeros de panel, que el Señor los bendiga, los guarde y hacen parte de esta familia. Bendiciones mil. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Gracias.